Doctor, ¿es cierto que si yo sufro de pesadilla y me dan pesadilla por lo menos una vez a la semana, yo tengo mayor riesgo, mayor probabilidad de padecer de enfermedad de Parkinson? ¿Sabía usted que en un estudio que se hizo hace unos años en Inglaterra con 3.818 hombres mayores de 65 años, a los cuales se le hizo prueba previa de Parkinson y salieron negativos, pero que tenían un denominador común? Y era que a todos le daban pesadilla por lo menos una vez a la semana. El estudio iba a durar 12 años. Para sorpresa de los investigadores, 91 hombres ya a los 5 años le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson y ya tenían todos sus síntomas instaurados como una enfermedad de Parkinson. Y este estudio entonces descubrió, y a través de ese estudio pudimos darnos cuenta que la enfermedad de Parkinson pudiese ser detectada en pacientes con pesadilla desde 5 a 10 años antes que el paciente manifieste los síntomas característicos de la enfermedad. ¿Cuáles son estos síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson? ¿Significa esto, doctor, que si yo tengo pesadilla, sí o solo sí, yo voy a padecer enfermedad de Parkinson? Precisamente de todas esas cosas vamos a hablar en este vídeo. Yo soy Manasés Peña Vélez, médico radiólogo con formación en gestión de hospital. Quiero invitarte, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, Doctor Manasés, que te suscriba, que active la campanita, que le dé like, que comente, que comparta este video para que pueda llegar a más personas. La enfermedad de Parkinson, que todos nosotros conocemos, se caracteriza por tener síntomas muy específicos como son temblores, una marcha lenta, una rigidez del cuerpo. El paciente puede tener insomnio, de noche no puede dormir, pero de día tiene mucho sueño. El paciente puede sufrir de estreñimiento, puede tener seborrea o caspa que generalmente no tenía. Esta enfermedad se da porque hay unas células que forman parte de la sustancia negra, específicamente de los ganglios basales, y estas células de los ganglios basales o neuronas de los ganglios basales son encargadas de producir la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia que generalmente llega a los músculos para que los movimientos musculares se den de manera rítmica, de manera coordinada. Cuando los niveles de dopamina bajan porque estas células ya no están produciendo, entonces comienzan a darse movimientos involuntarios que son lo que caracterizan los pacientes con la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el problema? Que cuando el paciente tiene movimientos involuntarios, cuando el paciente comienza a tener temblores, cuando el paciente comienza a tener rigidez, es porque ya se ha perdido el 80% de las células de los ganglios basales y entonces hay poca cosa que hacer. Cuando aparecen los síntomas, ya es porque la enfermedad está muy avanzada y lo que este estudio que se hizo en Gran Bretaña ha venido a darnos a conocer es que pudiésemos detectar temprano la enfermedad de Parkinson, pudiésemos comenzar a dar antes de tiempo la dopamina y pudiésemos retrasar estos síntomas característicos que son los que sacan al paciente de circulación, ya que por lo general la vida productiva de los pacientes una vez que son diagnosticados con enfermedad de Parkinson es muy disminuida o sencillamente es nula. ¿Qué pasa con estos pacientes que sufren de pesadilla? Se comenzó a estudiar porque sabemos que los pacientes con Parkinson tienen problemas de sueño, tienen trastornos de sueño. Incluso el síndrome de pierna inquieta, que es una percepción sensitiva de que hay pajaritos que te están caminando, de que hay bichos que te están caminando por la pierna y el paciente tiene que levantarse muchas veces a caminar para que se le quite esa sensación mientras está acostado, le da a un 15% de los pacientes con Parkinson. Los familiares de los pacientes con Parkinson saben que hay movimientos durante la noche y que son movimientos muchas veces violentos, patadas, trompadas. Muchas veces el paciente con Parkinson hasta se cae de la cama. Pues se comenzaron a estudiar los pacientes con pesadilla, que más o menos son pacientes
más jóvenes, pero que no se le ha diagnosticado la enfermedad, y la pesadilla que todos nosotros conocemos forman parte de la parasomnia, forman parte de estos trastornos de sueño junto con el sonambulismo y junto con el terror nocturno. A diferencia del terror nocturno y sonambulismo, los pacientes con pesadilla se acuerdan del sueño y pueden contarlo, y algunas veces usted lo escucha contar la pesadilla como si fuese algo real. El paciente con pesadilla, que por lo general se van a caracterizar por episodios en el sueño de pelea, de persecución, corren, se defienden, golpean con las manos. Eso incluso se pueden caer los pacientes después de una pesadilla. Estos fueron los pacientes que se tomaron para este estudio de Gran Bretaña de unos 3.818 hombres como universo. Doctor, ¿significa entonces que si yo tengo pesadilla, yo voy a padecer la enfermedad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay otros trastornos que pueden darte pesadilla. La pesadilla por lo general son muy común en los niños por debajo de los 10 años, específicamente de los 2 a los 6 años. A medida que vamos avanzando, generalmente estas emociones negativas que muchas veces se manifiestan en nuestro sueño se van desapareciendo. Son más comunes la pesadilla en las mujeres que en los hombres, pero el Parkinson, acuérdense que es más común en los hombres que en las mujeres. Entonces, esta pesadilla, que por lo general no son frecuentes en nuestro sueño después de la adultez, pudiesen ser un síntoma temprano, como se han hablado de otros síntomas, como es el estreñimiento, como es la depresión, como síntoma temprano de los pacientes que van a padecer enfermedad de Parkinson. Pero hay pacientes que pueden tener pesadilla sin tener riesgo de padecer enfermedad de Parkinson. Pacientes con trastorno psiquiátrico pueden padecer pesadillas, sobre todo los pacientes que sufren de esquizofrenia, los pacientes que tienen trastornos bipolares, los pacientes que tienen enfermedad borderline de la personalidad, este trastorno de la personalidad, puede padecer pesadilla. Pero también puede padecer pesadilla los pacientes que están tomando algunos fármacos para la depresión, como son la fluoxetina, como son la reserpina, y un fármaco que es muy utilizado para controlar la frecuencia cardíaca que se le da a los pacientes con taquicardia, a los pacientes que tienen el corazón acelerado, como es el propanolol, también puede causar pesadilla. Las situaciones de estrés pudiesen causar pesadilla, pero también puede causar pesadilla los artistas, por ejemplo. Los artistas que tienen una gran imaginación y que son muy creativos también pueden sufrir pesadilla. ¿Qué es lo beneficioso de este estudio que se hizo en Inglaterra con estos 3.818 personas? Que usted va a detectar la enfermedad antes de que se dañen o se mueran las neuronas de los ganglios basales, que son las neuronas que nos ayudan a regular los movimientos. Lo importante es que usted pudiese recibir un suplemento con dopamina antes de comenzar a ver disminuido los niveles de dopamina a nivel cerebral, que son lo que regulan estos movimientos. A pesar de que es costoso muchas veces hacer las pruebas, el hecho de que usted, si tiene pesadilla o le da pesadilla por lo menos una vez a la semana, que usted pueda ir donde un neurólogo, hacerse las pruebas del lugar y usted ver si usted es candidato a padecer la enfermedad de Parkinson, y esas pesadillas son un signo temprano de la enfermedad. Si usted llegó hasta el final de este video y no se ha suscrito a nuestro canal, le pedimos que se suscriba, que active la campanita, que le dé like, que comente y comparta este video para que pueda llegar a más personas.